saber cultura general. Yo pensé comunicaciones. Pues. Y sobre todo ustedes de la libre, o sea, ustedes que llevan latín, o sea, la neta es que sí es un tema mucho más, o sea, mucho más del jurista. O sea, nosotros la neta... Pero del jurista del año pasado, Norma. ¿En O sea, en serio? lugar de que pudiéramos haber aprovechado 2 años de actividades más modernas en el derecho, por lo menos inglés, nos echamos 1 año de latín. Ah, de latín. Ubi es Roma. Pero Roma y está Italia padre. es... No, bueno, ya que de qué Mira, te nosotros sirve? en la UAP somos los albañiles, la neta somos los albañiles del derecho. O sea, toda nuestra estructura está diseñada para ser albañiles, o sea, neta sí. Y entonces de repente sí yo decía, ay no, tantito hay que darle caché, o sea, filosofía, o sea, hay que darle tantito caché, porque a mí me gusta la parte esta, la parte que representa a un abogado. O sea, claro que el cliente quiere que el abogado le resuelva el problema, por supuesto, pero también que le hable con palabras rimbombantes. Me decía doña Alejandra que tengo una amiga, una amiga del kinder, que trabajó conmigo un ratito en el tribunal y siempre ella es química farmacobióloga. Y entonces, química no sé qué. Y entonces siempre me decía, es que me encanta cuando dices jurisprudencia. Me dice, no sé qué significa, pero, o sea, la palabra, le decía yo, claro, es que es esta parte de caché. O sea, igual como los médicos, ¿no? Sus palabras así como, que dices, no manches, debe estar muy grave. Sí, tienes gripa. Ah, bueno, no moriré. Sí, todo lo que hay atrás de un tecnicismo bien manejado. Pero conlleva un back de estudio, de, o sea, de muchas cosas padres. Sí, a mí sí me gusta. Nuestra carrera me gusta por la parte rimbombante. Iniciamos formalmente con esta segunda parte del diálogo denominado ¿Qué justicia queremos para mañana?, organizado y convocado por el colectivo Opción Ciudadana Puebla. En este segundo segmento me permito presentar a la abogada Rosa Aurora Espejel Prado, quien es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, titulada con mención honorífica, maestra en Derecho Fiscal y Empresarial por la Universidad Iberoamericana, especialista certificada en Justicia Penal para Adolescentes y Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como Género y Justicia, capacitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Federal de Formación Judicial, The Conference of Western Attorney en Los Ángeles, California y Chicago, Illinois, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, United States Agency for International Development, y el Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico, junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En la función pública, en el ámbito penal, se ha desempeñado como agente del Ministerio Público en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, así como jueza de ejecución de medidas para adolescentes y jueza de oralidad penal en funciones de control, enjuiciamiento y ejecución de sentencias en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Actualmente es secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación. Ha sido docente en diversas instituciones universitarias públicas y privadas sobre temas de justicia juvenil, derechos de niñas, niños y adolescentes, derecho procesal penal acusatorio y temas de género. Participó en la elaboración de las guías judiciales de conducción de audiencias elaboradas por el Consejo de la Judicatura Federal en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos de América. Finalmente recibió el reconocimiento al profesionalismo en 2022 por su desempeño como jueza penal por parte del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla en el programa Puebla Agradece. Que este programa Puebla Agradece cumplió el año pasado 10 años y nos acompaña aquí el primer presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla y cofundador a nivel nacional del CCE, el ingeniero Ricardo Villaescalera. Abogada Rosa Aurora Espejel Prado, es un gusto recibirle y celebrar este diálogo, este ejercicio de interacción, deliberación ante un suceso tan relevante en nuestro país que viviremos el próximo 1 de junio. Abogada Rosa Aurora, un gusto recibirle y le escuchamos en esta primera intervención, por favor. Muchas gracias.
Bien, yo seré breve en este prolegómeno relativo a la reforma judicial y el tema de que por primera vez en México las personas ciudadanas puedan elegir a jueces y juezas, a magistrados y magistradas y a ministros y ministras. Pero sí quiero pues poner en la mesa que yo he vivido dos perspectivas sobre esta reforma. En primer lugar, porque yo soy parte del Poder Judicial de la Federación. Actualmente yo trabajo como secretaria en un tribunal colegiado de apelación del Sexto Circuito. Mi propósito, después de ser juzgadora local en el ámbito penal, en el sistema penal acusatorio por muchos años, más de 10 años, pues era justamente el aprendizaje y trascender un tanto más a un ejercicio de justicia al ámbito federal. Busqué los caminos necesarios y que eran en ese momento los caminos legales, que es hacer un examen de oposición, hacer un curso previamente para poder ingresar al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de la reforma el Poder Judicial Federal tenía la forma de llegar a los escaños más altos a través de la llamada carrera judicial. Es decir, uno tenía que ingresar pues en los cargos que son un tanto inferiores para que a través de estudios, de concursos de oposición, de tener la capacidad del conocimiento, del aprendizaje y de la experiencia, se pudiera llegar hasta otros escalones. Esto es lo que se conoce como la carrera judicial. Una persona ajena a este ciclo de desarrollo dentro del Poder Judicial de la Federación no podía acceder sino a los niveles inferiores para poder hacer carrera. Esto me correspondió, me pasó a mí en lo particular hace casi 3 años. Para poder ingresar al Poder Judicial Federal, yo siendo jueza del Poder Judicial del Estado, pues no podía directamente pasar a ser jueza del Poder Judicial Federal. Así que tuve que hacer un examen para obtener un grado menor, que es el de secretario. Hice un curso de casi 1 año, hice un examen, tuve la fortuna de lograr la patente para ser secretaria y de alguna forma pude ingresar, pues gracias a que tenía yo ya una experiencia en el ámbito del juzgamiento. Entonces, confiaron en mí las personas que incluso fueron mis tutores en ese curso y me invitaron, pero obviamente en este grado. Cuando yo ingreso al Poder Judicial de la Federación, pues obviamente mi perspectiva era lograr el siguiente escaño, era ser jueza federal. Para esto pues necesitaba yo en primer lugar tener 5 años como mínimo de ejercicio en mi actividad de secretaria y después obviamente hacer un examen de oposición con contendientes en toda la República, porque en este momento el Poder Judicial de la Federación, antes de la reforma, pues no solamente las personas podían buscar, por ejemplo, ser jueces en la localidad o en el estado en el que buscaban desarrollar su vida o estaban desarrollándola previamente. Una persona, para ser persona juzgadora, si lograba llegar a este nivel, estamos hablando de la Federación. Entonces, supongamos que si yo hubiera llegado a ser jueza en ese momento, bajo esa dinámica, muy probablemente me hubieran mandado a alguna parte de la República en donde se hubiera requerido ese ejercicio. O sea, no necesariamente en donde yo tengo mi actividad, mi comunidad, mi familia. Y esto obviamente son impactos personales además, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a una persona pues la desarraigan de su núcleo y la llevan a un punto en donde quizá nunca en la vida había tenido presencia. A lo mejor ni siquiera de vacaciones había ido. Y esto implicaba obviamente que ese desarrollo o ese ejercicio se hiciera, o jurisdiccional, pues en una oficina, en un escritorio, imaginando, y esta es la única palabra que se me viene a la mente, imaginando cómo es la comunidad a la que llegó a juzgar. Cómo es el Estado, sus necesidades, su cultura, sus sabores, porque en realidad es que no tenía contacto previamente con ellos. Y así, las personas juzgadoras han sido también en ese sentido movilizadas de un estado a otro por el ejercicio federal que les corresponde. Bueno, yo entro en esta dinámica, en este desarrollo de elección, aspirando a ser jueza.
poniéndole todo el empeño, haciendo mis estudios correspondientes, preparándome como siempre lo he hecho a nivel académico y esperando pues lograr los 5 años para hacer un examen de oposición. Muchas personas como yo se encontraban en esta condición. Muchas personas que desde niveles más bajos de actividad tenían ese propósito de subir estos escalafones porque se han preparado, porque han estudiado. Yo quiero afirmar que las personas que se encuentran trabajando en el Poder Judicial de la Federación son personas comprometidas, son personas estudiosas, son personas pues que tienen estas grandes habilidades, capacidades y aptitudes. Y cuando llega la reforma, la perspectiva interna de las personas que se encontraban como miembros del Consejo de la Judicatura Federal, pues obviamente advertimos un peligro, primero, pero también una oportunidad. Un peligro en el sentido de que no sabíamos cómo iba a estar regulada, no sabemos cómo iba a estar determinados los elementos para el ingreso de las personas que en apertura se permitía para la sociedad. Muchos sintieron que las personas que pudieran ingresar eran ilegítimas por no contar con su experiencia, por no contar con sus conocimientos, los que ya ellos habían trabajado en el interior del Poder Judicial de la Federación. Pero muchos otros vieron esta oportunidad de decir, ya no tengo que generar este desgaste personal por tiempo simplemente, no por cumplir un tiempo específico, sino tengo yo la capacidad, tengo los conocimientos, tengo la experiencia, tengo el propósito ético y moral y puedo estar en ese lugar. Entonces era un cúmulo de visiones, ¿no? De perspectivas. Yo, siendo integrante del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, opté por esa visión. Opté por una visión en donde, si bien es cierto, yo no tenía este número de años del ejercicio profesional en el ámbito federal, pero sí lo tenía de manera previa. Me he capacitado durante todo este tiempo que he pertenecido al servicio público en la Procuración y Administración de Justicia. Tengo 30 años de haber egresado de la carrera, perdón, porque aquí tengo personas que son mis amigos y compañeros de generación. ¿Ya? Y de estos 30 años, casi 20 me he dedicado a este servicio a la sociedad, pero en el ámbito penal, desde la Procuración de Justicia y la impartición de justicia en el ámbito local. Fui agente del Ministerio Público por muchos años y dentro de este ejercicio de la investigación, que es el principio del procedimiento penal, la investigación a cargo del Ministerio Público, tuve diversas adscripciones y dentro de ellas una que me marcó profundamente como persona fue la de homicidios. Yo fui agente del Ministerio Público especializada en homicidios cuando el sistema penal llamado tradicional, este sistema penal el cual hemos dejado en el pasado, implicaba que el Ministerio Público acudía directamente a desarrollar las actividades de investigación. Entonces, pues yo tenía que ir al lugar en donde había una víctima privada de la vida por una acción intencionada, obviamente, pues maligna, ¿no? Perniciosa. ¿Qué me llevó a ese contacto con la realidad? Pues dejar mi investigación de escritorio, dejar mi expediente llamado averiguación previa, en donde simplemente los testigos, las periciales, los objetos llegaban simplemente a ser un documento. Mi visión cambió cuando yo tuve contacto con ver un cuerpo sin vida, un cuerpo destrozado muchas veces, personas que lloraban por ese cuerpo, personas que requerían y reclamaban esta justicia, pero también personas que del otro lado, cuando no eran detenidas específicamente en flagrancia, se les atribuía este hecho y manifestaban, yo no fui. Y en ese sistema penal tradicional, primero se metía a la cárcel a la persona y luego se investigaba. Entonces, imagínense cuántas personas clamaban por este ejercicio de inocencia, pero estaban ya privadas de la libertad. Pues esto también permeó en mi sensibilidad para entender las necesidades de ambas partes en conflicto. Luego tuve la fortuna de ser especializada, la primera agente del Ministerio Público en el Estado especializada en justicia para adolescentes. En el año 2005
se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley fundamental, para dar cabida a este sistema de justicia juvenil, donde niños y niñas de 12 años a menos de 18 años de edad enfrentan una actividad del Estado a través de un procedimiento porque han desarrollado una conducta que ha violentado la norma, que ha afectado los derechos y que se encuadra como un delito. En este ejercicio, pues imagínense ustedes que a mí me tocó que me designaran agente del Ministerio Público especializada en justicia para adolescentes a través de un documento. Y ahora eres especializada en un documento. Cuando la especialización en realidad no la otorga un documento, la otorga el estudio. El estudio no solamente de las normas que regulan el procedimiento, sino el estudio de las condiciones específicas que las personas intervinientes en el conflicto presentan. En el caso específico, los niños y las niñas. En ese sentido, obviamente, me obligué a estudiar, ahí sí, a ser especializado o especialista en estos derechos de la niñez por función a mi ejercicio profesional. Porque ahí también advertí un aspecto negativo de cuando una persona no está preparada para ejercer un cargo. Pongo un ejemplo muy rápido para clarificar. Los niños, niñas, adolescentes, hasta antes de los 21 años, hay una parte en el cerebro, el lóbulo frontal, está recubierto por una capa denominada la corteza prefrontal o córtex prefrontal. Y esta se va desarrollando hasta que tenemos, según los estudios científicos, 21 o 22 años. Salimos de la carrera, ¿no? O sea, salimos de una actividad profesional y apenas se nos está desarrollando completamente el cerebro. Pero la importancia de eso es que esta parte del cerebro orgánicamente regula funciones, por ejemplo, del control de impulsos, de la empatía, de avisorar las metas a futuro, del ejercicio comparativo de actividades al mismo tiempo. Cuando le pedimos a un niño de 12 a menos de 18 años que resuelva sus conflictos sin pelear, que se ponga en el lugar del otro, que controle sus impulsos, es hablar al vacío, porque esto orgánicamente no pueden desarrollarlo de forma plena. Y yo era agente del Ministerio Público y yo no sabía específicamente todas estas actividades, porque no era especialista por estudio, sino por designación de un documento. Y entonces decía, bueno, este niño, ¿cómo es posible que no pudo sentir o considerar que estaba dañando? Este niño, qué barbaridad, en lugar de que calmara y se tranquilizara, no, se enervó. Internamiento, porque allí le van a enseñar, allí va a aprender. Qué equivocado. Bueno, pues estas desgracias que uno tiene que reconocer cuando uno es especialista, es juez, es ministerio público, es funcionario, servidor, sin experiencia, sin conocimientos, nos llevan al fracaso del ejercicio profesional de la actividad que desarrollamos en beneficio de la sociedad. Y bueno, después de esto, al ser especialista en justicia juvenil, yo creo que el trabajo que hice fue bueno y sin vanagloria, pero me invitaron directamente al Poder Judicial del Estado para desarrollar una función ya en este ámbito. Entro al Poder Judicial del Estado, no como jueza, pero inmediatamente había un concurso de oposición para ser de los primeros juzgadores en materia del sistema penal acusatorio. En estos años ya el sistema penal al que llamamos tradicional estaba quedando atrás para dar cabida a un nuevo sistema que es el que se ha conocido como el de los juicios orales, como el de las audiencias públicas. Y de nueva cuenta, ¿no? Ingresar en un concurso de oposición, a ser una de las primeras juzgadoras en este sistema de justicia, pues partiendo de cero, partiendo simplemente del conocimiento que la ley nos otorgaba y obviamente de alguna capacitación, como hizo favor el maestro Ernesto García de leer dentro de mi síntesis curricular, pues yo sí tuve que acudir a los Estados Unidos a poder capacitarme, porque obviamente este sistema acusatorio tiene sus bases fundamentales desde hace muchos siglos en el sistema anglosajón.
Claro, el de México no es igual, pero tiene esa raíz esencial. Entonces yo tuve que acudir a los Estados Unidos para poder entender la naturaleza del sistema adversarial y aplicar lo que conocí y la ley, pero sin experiencia, porque era de las primeras juzgadoras. Y fue entonces como este ejercicio también implicó obviamente pues algunos tropiezos profesionales o personales, porque estaba aprendiendo en el ejercicio. Y esto es algo que pudiera ocurrir para las personas que aspiran a ser jueces y juezas, magistrados o magistradas, o ministras y ministros, que podrán tener todo el conocimiento, podrán saberse las leyes, podrán tener un amplio bagaje de información académica, pero la experiencia es fundamental. La experiencia es fundamental porque entonces uno ya no entra al ejercicio de la curva del aprendizaje. Mientras echo a perder y aprendo, en perjuicio de la ciudadanía, por supuesto, pues aguántenme un segundo, porque además tenemos 9 años si es que somos elegidos, y en lo que aprendemos, pues a lo mejor unos 4 o 5, ya me quedan 5 de hacer bien las cosas, ¿no? Creo que esto no es viable. Si bien es cierto, es posible que en esta reforma, como me parece un buen aspecto en el ejercicio democrático, permitir el ingreso de aquellas personas que dicen yo puedo, yo quiero, yo haré algo positivo, la experiencia es un elemento fundamental. Entonces, yo con este ejercicio, con esta experiencia, con estos años de conocimiento, con este bagaje académico, informativo, me siento capaz, me siento preparada, sé que puedo hacer una buena función, porque además, les dije, bueno, yo inicio desde el ejercicio del procedimiento penal siendo Ministerio Público, luego me desarrollo por aproximadamente 10 o más años en el ejercicio jurisdiccional en el sistema penal acusatorio, y ahora trabajo en un tribunal colegiado de apelación en la segunda instancia. Es decir, es la parte en donde se analizan los recursos que interponen las personas que como partes del conflicto manifiestan su desacuerdo con la resolución del juez de primer grado o jueza de primer grado en el ámbito federal. Yo no soy juzgadora, pero soy la secretaria de una magistrada maravillosa que además pues yo le proyecto y ella determina finalmente, pero siempre he tenido este apoyo en el sentido de decir bien, ¿no? O sea, gracias, bien, porque creo que mis proyectos han sido positivos en ese sentido. Entonces, conozco el ejercicio jurisdiccional federal en el ámbito penal y yo lo reviso. No firmo esas resoluciones de segunda instancia, pero yo lo reviso, yo lo conozco y puedo determinar si es correcto o es incorrecto. Entonces, yo tengo todo el panorama en la práctica y en el conocimiento sobre el procedimiento de justicia penal para el ejercicio federal. Gracias, abogada Rosa Aurora Espejel. Mientras se enlistan intervenciones por parte de los asistentes virtuales, seguro estoy que habrá algunas, me permito dar lectura a un comentario que envía vía Facebook Carlos Mesa Gutiérrez, integrante de Opción Ciudadana Puebla. Buen día, ¿qué puede hacer el INE ante las denuncias ciudadanas de candidatos al Poder Judicial de personas relacionadas al crimen organizado y no solo pasarle este problema al Senado? Me permito complementar, dado que antier yo estuve presente en el Instituto Nacional Electoral acompañando a Sharim Guzmán, quien fue víctima de una organización religiosa y donde presentaron recursos, quejas, denuncias contra ciertas personas efectivamente vinculados al crimen organizado y otros violentando el artículo 130 constitucional, el inciso E concretamente, de ciertos aspirantes al Poder Judicial. Y en ese sentido me permití complementar la pregunta de Carlos Mesa Gutiérrez. Insisto, ¿qué puede hacer el INE ante las denuncias ciudadanas de candidatos al Poder Judicial de personas relacionadas al crimen organizado? Bueno, yo creo, digo, y finalmente, para dar una respuesta más atinada, si usted pudiera, porque tiene este ejercicio, ¿no?, de haber acompañado a una persona para poder atender la respuesta, ¿no? Claro, claro. Sí, gracias, perdón, Israel, ¿no? Porque sí. son los especialistas específicamente. El tema es que
como juzgadores no pueden hablar de casos. Sí, es correcto. Entonces, esto... Efectivamente, ella, si emitiera alguna opinión, tendría que impedirse después porque ya emitió una opinión pública. No está el planteamiento no hay un planteamiento del problema en un caso muy específico. La pregunta, estimado Carlos, la comprendí, lo que yo comprendí, y por eso es de que dabas pauta, Sí. Es qué hacer porque el INE se está lavando las manos, ¿no? Sin embargo, hubiera sido una pregunta muy adecuada para también la magistrada Norma Angélica Sandoval, pero también estaría impedida de expresar una postura porque viciaría su buen juicio en caso de que tuviera que resolver. Por eso es de que... Gracias, de acuerdo, Sí. de acuerdo. Gracias, Israel. Sí, asistimos el día de antier, yo acompañando a Sharim Guzmán, y bueno, surgió un artículo de la jornada donde la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, Carlos, hablaba de que no era la instancia correspondiente para resolver el recurso, queja y denuncia. No es nuevo, hace un mes también presentaron otro recurso y hablaba de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Israel. ¿Desea intervenir, abogada Norma Angélica, en lo que se listan otras intervenciones, por favor? Precisamente era eso, Ernesto, que dependía la pretensión de esa solicitud, porque lo que vimos en redes entiendo que solamente era haber presentado como hacer la manifestación de unos hechos y dependía la pretensión, pero en este momento hay algo que en derecho electoral se llama principio de definitividad, y el principio de definitividad va impidiendo regresar a una etapa anterior. Entonces, la propia ley, la propia reforma ha establecido los plazos, y conforme va avanzando el proceso, imaginándonos como una gran, estas máquinas que van aplastando, donde lo van aplastando y no puede regresar. Y en el caso de que fuera a quitar una candidatura, pues sería en todo caso el Tribunal Electoral Federal. Y nada más finalmente recordarles o comentarles que en materia electoral hay dos momentos, es el único acto del derecho electoral que se revisa en dos momentos diferentes, que son los requisitos de elegibilidad. Y uno es al momento del registro y otro es al momento del gane. Entonces, si ya pasamos el primer momento y por definitividad no podemos revisar, en todo caso podríamos esperar el resultado para atacar la elegibilidad en ese segundo momento. Pero, repito nuevamente, depende, yo no tengo la demanda, pero depende de la pretensión. Si lo que están buscando es que sea una sanción administrativa, o sea, que pudiera ser un procedimiento sancionador, el Instituto Nacional Electoral, los procedimientos sancionadores son biinstanciales y sería la sala especializada la que tendría también que entrar junto con el INE, o si la pretensión es distinta, tendría que ser el área jurisdiccional. Depende lo que se está buscando, y si es elegibilidad pueden ser dos momentos distintos. Gracias, de acuerdo, abogada Norma Angélica. Y tuvo que haber sido en el proceso de elección del comité técnico evaluador, así lo entiendo. De hecho, fíjate que todas las listas, y aquí está Aurora y no me va a dejar mentir, todas las listas se hacían públicas en el diario oficial de la Federación. Entonces, bueno, ahí los abogados y quienes no son abogados hoy se van a enterar que es el momento en el que al hacerse público una información empieza con el plazo para, en su caso, poder impugnar. Y bueno, ya después tendríamos que establecer si hay interés jurídico, si hay los requisitos procesales. Pero bueno, vamos a esperar qué dicen las autoridades, pero me parece que también la pregunta es como muy extensa. Sí. Y nos da la posibilidad de hacer muchos ejercicios doctrinales interesantes. Muy amable, abogada Norma Angélica. ¿Existirá alguna intervención? Sí, abogado Israel, por favor. Sí. Rosa Aurora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al Grupo Opción Ciudadana. Pues fuimos compañeros de generación, no de banca.
habla Israel Trujillo López, reconozco que la parranda en la Escuela Libre de Derecho de Puebla era muy concurrente y te extrañábamos. Te extrañábamos. No le entraba. No, una compañera muy estudiosa, muy acuciosa, con muy buenas calificaciones, querida por los maestros decanos de la Libre de Derecho, admirada. Y bueno, vi en el TikTok que la crianza de tus hijas es exclusiva de tu parte. O sea que eres responsable de la custodia de las dos niñas. Mi pregunta, mi intervención es que llevas muchos años en el poder, en la carrera judicial, y cuando tú llegas al Poder Judicial de la Federación, llegas como secretaria de acuerdos. Sí. ¿Cuál es tu impresión que tú, caminando agotando todos los procesos de escalafonarios del Poder Judicial, te encuentras compañeros de la universidad más jóvenes, Sí, de jueces federales y de magistrados? es correcto. Para ellos fue mucho más jóvenes, llegaron a los cargos de jueces federales y de magistrados federales. Y cuando tú llegas de secretaria de acuerdos, ellos ya llevan en la comodidad del cargo muchísimos años. Sí. ¿Cómo lo asimilas? ¿Qué debió de haber modificado el Poder Judicial? Porque perdió una batalla Sí. por este tipo de injusticias. ¿Cómo lo asimilaste y si en esta reforma judicial se están superando esas disparidades? Ok, sí, muchas gracias. Bueno, primero, mil gracias, Isra, porque siempre hemos guardado mucho cariño. El cariño es fraterno porque nos acompañamos 5 años, casi todos inamovibles, ¿no? Entonces, somos como hermanos de profesión. Bueno, en efecto, yo les platiqué incluso de mi ejercicio profesional desde el Ministerio Público, pero muchos años atrás yo estuve desarrollándome en diversas materias en el ámbito privado, estuve en el sistema bancario, en el electoral, en el mercantil, en la administración municipal, porque pues yo no sabía exactamente, ¿sabes?, a qué me tenía que dedicar, y esto es en razón a lo siguiente. Yo ingreso a la Escuela de Derecho porque tenía como el propósito de servir, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Y mi padre siempre me dijo, bueno, tú podrás ser abogada y como abogada podrás llevar asuntos en donde se resuelvan los conflictos, ¿no? Pero con esta ignorancia general de qué cosa es un abogado, cómo se puede desarrollar profesionalmente, pues bueno, yo con esa buena intención simplemente ingresé a la carrera. Y cuando yo salí de la carrera, daba, pues iba como pelota de ping-pong de un lugar a otro, porque además me ofrecían siempre trabajo de un lugar a otro, sin saber exactamente mi rumbo. ¿Y cuál fue la diferencia quizá en esas personas que ya tenían un rumbo definido? Pues todo un ejercicio previo de apoyo, de información, de compañerismo, no sé, una cuna diferente, ¿no? Una cuna diferente en donde a lo mejor desde que eran pequeños ya los perfilaban para ese propósito, así que no perdían tiempo, ¿no? Decían, si yo quiero ser juzgador federal, yo ya sé que tengo que ir por esta. Pero yo no sabía qué quería hacer en la vida como abogado. Yo sabía que quería servir, pero no sabía cómo. Entonces, para mí, este camino no fue directo porque en realidad mi propósito no era ser juzgadora federal cuando yo salí de la carrera. Mi propósito era servir, apoyar. Y lo fui encontrando hasta que llegué justamente al ejercicio del servicio público. Entonces ya había unos años de alguna forma que no habían sido dirigidos. Cuando yo llego al Poder Judicial de la Federación como secretaria, en efecto vi a muchas personas que eran menores que yo, que ya tenían cargos de magistrados y magistradas,
Primero, pues un orgullo para ellos, ¿no? Porque a mí no me parece que después fuera injusto. Yo creo que son condiciones de vida distintas, enfoques específicos. Pero yo dije, bueno, ¿perdí el tiempo? ¿O en realidad pude haber hecho esto, lo que ellos hicieron? En mi perspectiva no fue perder el tiempo, ¿no? Fue ganar experiencia en muchos ámbitos para poder prepararme a algo que no sabía que iba a llegar tan pronto. Sí, yo quería seguir siendo juzgadora. Sí, yo buscaba pues llegar con este ejercicio de carrera judicial. Yo sabía que siendo secretaria y cumpliendo los 5 años con un examen de oposición muy probablemente llegaría. Me sentía muy contenta por esas personas tan jóvenes que habían enfilado, pero fueron condiciones diversas. Entonces, obvio, hay un refrán que todos nos conocemos, que no me gusta tanto, pero en este momento lo puedo traer a colación. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué quiere decir? Que quizá este ejercicio, en donde aparentemente yo no me permitió llegar tan pronto al Poder Judicial, gané experiencia humana, personal, de vida. Y la experiencia de vida y la experiencia personal te llevan obviamente a la madurez. Y cuando una persona profesional es madura además, pues ya puede tener una mejor visión de las cosas, una mejor determinación, más clara, más objetiva, no tan apasionada, porque a veces esta pasión, ¿no? Pues es excelente, es maravillosa, pero a veces con una pasión se ciega en la perspectiva y se podrían tomar fallos erróneos. A que si lo ves con un análisis mayor, un análisis más puntual, porque me llamó mucho la atención y en este momento retomo este ejercicio que nos contó la doctora Norma. Cuando uno cumple la ley y dice, ¿sabes qué? Tengo que cumplir la ley porque esto es así, porque te mereces el derecho, pero tú no sabes lo que, si tú le brindas este derecho y esa oportunidad, le puede pasar a la persona. Como en el caso de la mujer que por derecho correspondía su cargo de elección popular, pero el ejercicio fáctico de su vida no se lo permitió y le fue peor, ¿no? Bueno, estas cosas se pueden ya ver con cierta perspectiva de madurez en un momento determinado. Entonces, yo no lo veo incorrecto, son condiciones de vida distintas. Yo estoy muy contenta porque la gente joven llegue con una visión y se enfoque directamente a lo que va y no vaya a perder el tiempo por la vida, ¿no? Pero en mi caso, yo ya no veo como una pérdida de tiempo, sino más bien como ganar experiencia personal. Muy amable, abogada Rosa Aurora. ¿Existirá alguna intervención? Sí, ingeniero Ricardo, por favor, y posteriormente abogado Lezama. Bueno, pues felicidades. Gracias, ingeniero. Nuevamente el nombre, Rosa Aurora. Menudo nombre. Fabuloso, ¿verdad? Pues mi papá vivió 100 años y él decía que la experiencia era un conocimiento completamente insustituible, ¿verdad? Incluso uno de sus amigos muy jóvenes le grabó una espada a mi papá y se la regaló con esa leyenda, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la experiencia en lo que ustedes hacen y lo que usted ha hecho, pues es totalmente fundamental, ¿verdad? Y ahora sí, nosotros como ciudadanos vemos que pues cualquiera se puede encaramar, ¿verdad?, a través de la elección, y adiós experiencia, y que bueno, pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? A ver si pueden ejercer bien la justicia. Entonces creo que es muy válido lo que está usted diciendo, porque se contrapone, evidentemente, ¿verdad? Aquí casi es un salto mortal, ¿no? Sí. Desde fuera. Sí. Y eso pues tampoco se vale, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, lo que me ha preocupado a mí es el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo vamos a purificar todo el sistema de aplicación de justicia? Ahora va a haber un nuevo órgano, ¿no?, que le llaman disciplina. Tribunal de Disciplina. Y va a haber 5 personas, Sí. para todo el país. ¿Cuántos dictámenes se dan en México al año? ¿100,000? ¿200,000? Bueno, entonces, ¿quién va a juzgar a los jueces? ¿Quién va a ser el juez de los jueces? En fin, yo tengo aquí ejemplos muy rudos, ¿verdad?, de magistrados, nombre y apellido,
que francamente no quisiera yo mencionar, porque han actuado de una manera totalmente fuera de la ética, en contra de mi persona, coludidos desde luego con los ilustrísimos notarios, y de ahí vienen los despojos. Claro, a usted la cuestión electoral, pues eso no le toca, pero a usted seguramente sí. Entonces, yo he pensado detector de mentiras para todos, 100,000 detectores, y ver realmente cuando hay un dictamen, pues qué posibilidades hay de que realmente se ajuste a todo lo que es una justicia, ¿verdad?, adecuada, pues real, y lo que ustedes quieran, del más puro estilo, ¿no? Que eso creo que es muy difícil. Entonces, ¿qué nos garantiza a todo el pueblo de México? Por ahí es una pregunta a nivel federal, ¿verdad? Que vamos a poder purificar. ¿Cuántos jueces van a la cárcel? ¿Cuántos magistrados, por decir algo, han sido defenestrados? Voy a usar esa palabra. A ver, en todo el sistema en México, etcétera, etcétera. Porque ¿a quién le tiembla la mano? No, tú has actuado mal. Te vas, te castigamos, te quitamos tu cédula profesional, quién sabe cuántas cosas más, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? ¿Y en qué porcentaje? ¿Es el 1%? ¿Es el 2%? No, pues francamente es muy poco, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hincar el diente, porque si no purificamos lo que tenemos, además de lo que ya hemos platicado, necesitamos 15,000 jueces. Tenemos 2.6 jueces en México por 100,000 habitantes. Debemos de tener 12 jueces por 100,000 habitantes, de acuerdo con los estándares internacionales. Es lo mismo en educación, andamos muy mal. No aplicamos del presupuesto el 8% del PIB, aplicamos menos del 4%. Estoy hablando de estándares internacionales. En salud no aplicamos el 6%, aplicamos el 2.8%. No tenemos recursos. Entonces vamos empezando, no hay suficientes jueces. Ahora, eso es algo tremendo. Y ya platicábamos, y ya con esto termino, el presupuesto es de 70,000 millones. A Gertz Manero le dieron 15,000 millones y tiene, según él, 20,000 empleados. Nosotros seguimos mucho en el grupo. Alejandro Gertz Manero, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a todo el sistema económico, etcétera, para apoyar con recursos a todos ustedes? Pero independientemente de lo cuantitativo, que es importantísimo, está lo cualitativo. ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto, doña Rosa Aurora? Gracias, ingeniero. Primero, siempre me sorprende, y lo digo públicamente, tanta información tan precisa que maneja el ingeniero, que es maravillosa y además sumamente certera. La preocupación específicamente en el tema cuantitativo, en el ámbito del... Me voy a referir específicamente al sistema penal. Al sistema penal, en efecto, desafortunadamente el procedimiento estaba construido para atender la mayor cantidad de asuntos graves a la sociedad, y se determinaron instrumentos legales para permitir soluciones de conflictos de aquellos delitos que sí, desafortunadamente agravian a una persona, pero no requieren toda la maquinaria, llámese, ¿no?, de investigación, de procesamiento, de juzgado. Y no se cumplió. No se cumplió. En estos años que llevamos en el sistema penal acusatorio, desde la reforma a la Constitución Política en 2008, que ordenó que desde 2016 todo el país tuviera este ejercicio, es decir, casi ni siquiera tenemos 10 años en el sistema penal acusatorio, los esfuerzos que se han hecho con lo que se tiene no alcanzan. No alcanzan porque, en efecto, primero tenemos un índice demográfico creciente, condiciones que son finalmente difíciles por la mala distribución de la riqueza, que afectan los temas de salud, de educación, Oportunidades de trabajo. de oportunidades de trabajo, exactamente. Entonces, mucho de esto genera un ejercicio marginal, de alguna forma, la sociedad, en donde o se opta o optan para sobrevivir por un ejercicio delincuencial,
o lo optan por obtener mayores riquezas, como es el crimen organizado. Mientras esto siga creciendo y el número de personas juzgadoras, con la estructura que se tiene y obviamente con los ministerios públicos y demás, siga estando en la misma condición, va a ser imposible. Ese es el tema cuantitativo que a mí me queda sumamente claro. ¿Y cuál es el ejercicio que, si no quiero decir jugar, pero si vamos a trabajar con estas reglas, que no son justas tampoco, hacer lo que se deba hacer y lo que se pueda hacer? Y en ese sentido, ahora voy al tema del cualitativo. El cualitativo yo lo traigo a colación con la función específica de la persona juzgadora. Ya tiene un panorama de suyo complicado, ¿no? Complejo. No quiero decir negativo, pero complejo. Correcto. Si un asunto, si la persona juzgadora conoce una gran cantidad de asuntos, en primer lugar, cualitativamente lo que tiene que hacer es determinar, a ver, estos son los que tenemos que generar en prioridad y estos son los que tenemos que permitir que las partes lleguen a soluciones en su conflicto. Porque esa solución en su conflicto es la base de la justicia restaurativa. Es decir, a ver, solucionemos el conflicto de hecho para que de derecho ya no genere la afectación, la víctima tenga por lo menos de manera inmediata un resarcimiento del daño, la otra persona se haga responsable, porque además esto genera una educación de paz. Pero exactamente, pero el punto es, a veces el desinterés de la persona juzgadora es, bueno, pues ustedes son las partes y ustedes deciden, ¿no? O sea, yo estoy aquí y si ustedes quieren ir al pleito, pues bien, y si no, y si van a pleito, diferimos la audiencia, y si van a pleito, pues aplazamos el tema, y entonces esto viene siendo una bola de nieve. Creo que el ejercicio de la persona juzgadora es, si tiene esta visión sensible de que el asunto legalmente se puede resolver, instar a las partes, hacerles del conocimiento, hacerles sensibles a que hay que ir despejando este conflicto que para permitir que otros, que son más graves, que no va a caber la justicia restaurativa, tengan atención puntual. Claro. Pero insisto, a veces se ha considerado en este ejercicio tan formal del que tampoco nos hemos podido despegar, las personas juzgadoras, específicamente hablo del sistema penal, muchas veces dejan este ejercicio de contacto, aunque las partes están presentes en la audiencia, de decirles, a ver, partes, ¿no? Partes, legalmente eso puede, piénsenlo, unos minutitos, resuélvanlo, piensen en sus vidas, a ver, vamos a... Si una autoridad con esta investidura se baja al nivel de las partes y tiene este ejercicio de expresión de cercanía, resuelve muchas cosas. Pero a veces nos quedamos investidos de una toga formal, con un mallete que es el martillito con el... Párense porque su señoría entra a la sala de audiencias, párense porque se va. Bueno, no, a mí me parece que entonces cualitativamente la justicia debe ser tan cercana como sea posible. Allí, informar directamente. Y es maravilloso, desde mi perspectiva, que México haya transitado, empezando por el ámbito penal, este ejercicio de justicia oral, porque entonces ya un juez o jueza está aquí directamente con las partes, ya puede hablar un lenguaje directamente ciudadano, porque sí es bien bonito de veras hablar con estos temas que nos dan el caché de abogados, pero ya no podemos hacerlo, ¿no? Ya la información tiene que ser tan en un lenguaje claro, yo no digo amigable, ni coloquial, ni común, un lenguaje muy claro en que las partes, al estar al igual, puedan decir, sí, pues la jueza no nos habían dicho esto, a lo mejor los abogados tampoco nos los habían dicho, porque hay intereses económicos, ¿no? Ningún abogado no va a decir, resuelve tu conflicto y pues ya no me pagues tanto. Claro. Entonces, esa me parece cualitativamente que con lo que tenemos podemos hacer algo. Yo no digo que con esto se va a transformar la justicia, ni se van a acabar, pero es una función que le obliga a la persona juzgada. Bajarse del pedestal. Así es, así es. Muy amable abogada Rosa Aurora. Si me permite, podemos escuchar al abogado Lezama y posteriormente abogada Norma Angélica, por favor. Muchas gracias por esta intervención que me permiten. Y Aurora, aparte de que también reconozco tu seguimiento a tu carrera, a la persona que eres, y dice ahí el dicho que el juez por su propia casa empieza. Escuché tu plática muy atento y hablas mucho de la sensibilidad de un ser humano, ¿no? Al igual que muchos cargos que hoy en día
en un país se reconocen a través de la popularidad, de lograr un cargo político. Hoy nos enfrentamos a un procedimiento que es el de votación, ¿verdad? Eres candidata, aparte de que traes esa carrera judicial. ¿Qué piensas de esta situación que ustedes son punta de lanza, que por primera vez se lleva este procedimiento, pero lo ves como una oportunidad? Y esto lleva su complejidad acerca de que si estamos en un momento en el adecuado, de que desafortunadamente ustedes no son líderes de grupos o que existe la carisma, pero precisamente para eso voy. ¿Tú crees que en este caso, porque reconocemos que todos y cada uno de los que están como candidatos efectivamente traen un historial, una carrera judicial, ¿no? Pero hoy hay competencia. ¿Crees que ahora sí, con la sensibilidad con la que estás hablando, de que tú, en la experiencia que has tomado en tu vida, tenga que ver con eso, que a la hora de que el ciudadano vote, realmente lo haga en vía o en vista de que estamos en escoger a alguien por su experiencia o por su carisma? Es muy importante claro. eso. Muchas gracias. Fer, mil gracias también. Fer fue mi querido compañero de generación. Primero, este ejercicio que se advierte lógicamente democrático, ¿no? En donde todas las personas, simplemente por el hecho de tener ya 18 años, pueden llevar a cabo esta elección de personas juzgadoras, pues nos encontramos obviamente con un universo muy amplio de no solamente edades, ¿no? Géneros, costumbres, idiosincrasia, necesidades. Y esta pluriculturalidad, pues obviamente va a permitir que las personas candidatas lleguen a ese conocimiento diverso, haciéndoles saber quiénes somos. Es una obligación primero, me parece, el candidato informar abiertamente quién soy yo. ¿Para qué razón? Si tú, persona que eliges, tienes esta posibilidad en este momento de decidir por el bien de tu país, porque nadie va a decidir por el mal de su país. También te digo que si bien es cierto, es mi obligación hacerte del conocimiento quién soy, es tu obligación investigar si lo que yo te estoy diciendo es verdad. Pero no nada más a mí, sino a todos los que tú consideres pueden ocupar ese cargo. Los elementos están dados, como decía Norma, porque el INE ya ha informado a través de sus páginas quiénes son las personas candidatas para cada uno de los cargos de elección en el Poder Judicial de la Federación. Cuando yo acudo a las comunidades o a las familias y me preguntan, es que nadie se ha acercado a nosotros, porque nadie ha venido, no les interesamos, yo les decía, bueno, sí, es nuestra obligación venir a verte en la medida de lo que es posible, porque además este ejercicio es un tanto limitado, en tanto que solamente podemos utilizar volantes, redes sociales, pero ningún otro elemento de comunicación masiva como son los partidos políticos o que utilizan los partidos políticos. Entonces, llegar a toda la población es muy, muy complicado. Pero lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, acercarnos a la ciudadanía. Sin embargo, es la ciudadanía quien no puede perder de vista que además de ser un derecho constitucional, es una obligación, porque está dispuesto que en su deber esté elegir. Y en esta obligación está la obligación de investigar y saber quiénes somos. Pero esto nos va a llevar a dos cuestiones. En efecto, a quienes sí puedan decidir porque ya han tomado una decisión informada, o a quienes puedan decidir por un ejercicio carismático, por un ejercicio de popularidad, por un ejercicio de ver quién hizo una campaña que sonaba más bonita, en donde la persona candidata igual y se mostró muy linda, o que hubo música de fondo, o que, no sé, y mil elementos. Y mil máscaras. Y mil máscaras que pudieran llegar en efecto a decidir, pero es parte del ejercicio democrático. Ese es parte del ejercicio democrático. Si habláramos que el ejercicio democrático simplemente fuera elegir exactamente lo mejor, pues estaríamos en un elemento, ¿no?, ya muy avanzado en nuestro derecho o nuestra civilización, pero no lo estamos.
Pero no vamos a poder llegar a esos estándares altos si no partimos de una base que en este caso resulta pues obviamente educativa, práctica, culturalmente necesaria para en un momento dado aspirar pues a hacer unas elecciones perfectas. Pero digo, esto ha pasado por muchos años y cada vez sí vamos avanzando, progresivamente por supuesto, pero poquito a poco. Entonces, ¿hay el riesgo? Sí, por supuesto. Hay el riesgo de que por un ejercicio carismático, por un ejercicio de popularidad, por un ejercicio pues incluso de violentar las leyes específicas que nos da el Instituto Nacional Electoral para publicitar nuestra información, se rompan esas leyes y las personas candidatas pudieran llegar a más personas que quienes sí estamos cumpliendo con nuestras normas, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo he ido al interior del estado y me han dicho, oye, pero ¿qué nos vas a ofrecer? Bueno, yo no te puedo ofrecer nada, ¿no? Yo soy una persona que no estoy amparada por un apoyo económico del gobierno, es decir, nuestras candidaturas se pagan con nuestros recursos y nosotros somos personas trabajadoras, es decir, con nuestro salario. No tenemos el apoyo económico del gobierno ni tampoco de particulares. ¿Pero de qué partido vienes? No, de ninguno. Nosotros no tenemos un partido político. Okay. Pero es que ya vino el candidato A y me dijo que me va a dar una despensa. Es que ya vino el candidato B y me dijo que nos va a arreglar la calle, ¿no? Y dices, pero esto no es posible. Y les explicas, porque yo no puedo prometerte un servicio público. Yo no soy presidente, no voy a ser presidente municipal, ¿no? Yo no voy a ser gobernador. Y entonces empiezas a explicar con esta información y te das cuenta que siempre va a haber el aprovechamiento del ejercicio del poder sobre la ignorancia. Y que entonces estos elementos también confluyen, ¿no? Porque pues, la puerta es abierta y la puerta es muy amplia para que pueda pasar. Entonces, ¿qué mejor que si nosotros estamos tan limitados para desarrollar esta información a la ciudadanía de quiénes somos elegibles, para qué vamos a ser elegidos y que no obedecemos a un cargo carismático, popular, ¿no? Nos permitan a través de estos espacios, como Opinión Ciudadana nos ha permitido sus puertas, pues poder llegar a más personas y aclararles el panorama. Eso es en realidad lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, abogada Rosa Aurora, discúlpeme. Y abogado Lezama. Ahora corresponde el uso de la voz, abogada Norma Angélica, por favor. Gracias, Ernesto. Bueno, pues por supuesto que es súper exquisito escucharte, Aurora. Y ya nos allanaste un poquito la tarea, al menos en mi caso, de que yo tenía que investigar. Claro que te voy a conocer y verificar toda la información, pero ya me allanaste más el camino de seguir investigando. Quiero saber qué número eres, qué color de boleta eres. Y también quiero decirles efectivamente que no estamos recibiendo financiamiento porque la gente cree que estamos recibiendo financiamiento. Sí, claro. Entonces no recibimos dinero, bueno, ni un peso. Y por el contrario, las reglas de fiscalización son terriblemente duras. Deben de saber que además de todo, tenemos que llenar una agenda que nos marca el INE, con entregar informes. Y bueno, el caso es que ya tenemos más cosas que hacer de las que ya teníamos. Y me gustaría saber de tus 3 propuestas que pusiste en la plataforma, porque todos deben saber que todos tuvimos que poner 3 propuestas. Yo quiero saber 2, porque entiendo una, por lo que entendí de la plática, es esta parte de la humanización, ¿no? del derecho penal y la cercanía con las personas, ¿no? Olvidar a estos jueces Hércules, olvidar a estos togados inalcanzables y entender, o que más bien los impartidores e impartidoras de justicia entiendan que son humanos. O sea, los ciudadanos sí entendemos que ellos son humanos, pero a veces creo que ellos no entienden que ellos son humanos. Y entonces quisiera saber tus 2 propuestas, tu color de boleta y tu número. Claro que sí, muchas gracias. Bien, el color de boleta es la amarilla. La amarilla es para elegir juezas y jueces federales. Y en la boleta amarilla me podrán encontrar en la fila 05. El número es 05, recuadro azul, materia penal. Y entonces en la parte superior pues habrá ciertos cuadritos de colores, justamente buscar el color azul, que es el único azul porque hay otros colores,
buscar el azul y poner 05. Es muy importante que se pongan estos dos dígitos, 05 en el caso mío, de la boleta. Y respecto a las propuestas, bueno, en efecto, nosotros tuvimos que ceñirnos al formato del INE para determinar un ejercicio de propuesta. Primero yo quiero decir lo siguiente, y me gustó mucho un punto que tocó Norma en su intervención. Una persona juzgadora tiene que ser independiente, pero no desarrolla un ejercicio autónomo porque obedece a las reglas del sistema judicial y a la organización del Poder Judicial Federal. Una persona juzgadora no podría decir, yo prometo, por ejemplo, emitir todas mis resoluciones favorables a la víctima, porque estas son falsedades, estas son falacias. Yo prometo meter a todas las personas delincuentes a la cárcel, ¿no? Porque entonces esto no es ser un ejercicio judicial, no es ser un ejercicio racional, imparcial. Entonces estas promesas tan absurdas, primero, no existen. Las promesas se tienen que hacer conforme a la posibilidad del ejercicio jurisdiccional que nos corresponde. Primera, yo traté de hacer siempre una justicia transparente en el sentido de lo que se resuelve en audiencia, hacerlo muy claro, muy preciso, para que las partes puedan entender en ese momento por qué razones se está decidiendo sobre una u otra cosa. A veces las decisiones pueden resultar impopulares, es decir, a lo mejor, sobre todo en materia penal, pero ¿cómo es que la jueza lo ha dejado libre si hay una persona muerta, por decirlo así, ¿no? Esta juzgadora es corrupta, esta juzgadora es ignorante, ¿no? Esta juzgadora se vendió, qué sé yo. La única forma que nosotros tenemos de defendernos es generando una explicación muy clara y muy precisa de las razones por las cuales se toma una determinación, que independientemente que el lenguaje sea claro, sea accesible, pues obviamente pueda ser entendible en ese sentido. Otra cuestión que a mí me parece, y justamente con lo que platicaba el ingeniero Villa Escalera, necesitamos un ejercicio cualitativo de eficiencia en lo que estoy haciendo. Las audiencias en materia de justicia penal pueden ser muy prácticas y muy cortas, dependiendo obviamente la naturaleza de lo que se pone en ese conocimiento. Pero yo participé en una creación de guías judiciales de conducción de audiencias que se desarrolló justamente por parte del ahora todavía vigente Consejo de la Judicatura Federal con la Embajada de los Estados Unidos en Norteamérica por esta experiencia del sistema adversarial. Las audiencias tienen que ser precisas y objetivas, plantear el tema, dirigirse exactamente al mismo y desarrollar inmediatamente la atención al problema. Pero a veces hay audiencias enormemente largas, cansadas, porque no se aterriza el punto y aparte porque hay personas juzgadoras que en lugar de generar una resolución puntual, precisa, objetiva, se ponen a dar clase en esa audiencia, ¿no? Y el por qué debe ser así y el por qué no debe ser de tal forma, y entonces esto resulta completamente perjudicial al propósito que se tenía de una audiencia pronta efectiva para su realización. Entonces mi segunda propuesta específicamente es, la estrategia existe, el método está diseñado, las guías son para aplicar una actividad entre las partes y la autoridad jurisdiccional atinente, puntual, específica al asunto que se plantea, porque no hay asuntos más que los que están determinados en el propio procedimiento. Así que la eficiencia y la eficacia, obviamente, ¿no?, para que se desarrollen estas audiencias prontas, efectivas, puntuales, y esto va a permitir, obviamente, atender un mayor número de asuntos. Y bueno, quiero colar una tercera. Toda mi vida me he destacado por ser sumamente honrada y honesta. Y esto va obviamente a la mano de la ética. Yo soy una mujer transparente. Yo no tengo más que un libro abierto en mi vida, y entonces las cosas son de manera directa como son. Si se tiene que resolver algo que me va a generar un problema a la luz del escrutinio público, lo tendré que asumir, pero no puedo esconderme. Las decisiones se toman en ese momento y así son.
Si después será impugnable por recurso, ahí estarán los recursos. Pero en efecto a mí no me da miedo, porque yo lo he pasado específicamente, que a mí popularmente me expongan y digan, es que la jueza lo soltó, porque lo he sido señalada, me han publicado muchas cosas por tomar decisiones de tal naturaleza. Pero esas decisiones son impugnables con recursos, esas decisiones, y siempre he salido avante en ese sentido. Muy bien, muy bien. Muy amable, abogada Rosa Aurora. ¿Alguna intervención ya quizás para concluir? Pregunta, comentario adicional, con total confianza. Abogado Israel Trujillo, por Sí. favor. Estimada Rosa Aurora, en el ejercicio de la profesión, soy postulante, litigante, en la cátedra, a los jóvenes nos decían que en los juzgados penales, bueno, pongo de contexto, en los juzgados federales estaban los juzgados penales y los juzgados civiles administrativos de otras materias. Y en la época del neoliberalismo, así identificado, estaba muy marcado que en los juzgados penales federales el usuario, víctima o el activo es gente de condición humilde o en pobreza. Y la otra ala de los juzgados en materia civil, administrativa, bueno, pues es gente de otra Estatus social. estatus social. O sea, hay una... ¿por qué? Y sabemos que el delincuente está estereotipado en la pobreza, en la humildad. ¿Cambió eso o va a cambiar? Sí, a mí me parece que en efecto esto es un estereotipo. Sí, estadísticamente muchos delitos se cometen cuando existen condiciones de pobreza, de miseria, que implican obviamente el tema del analfabetismo, la imposibilidad de llegar obviamente a tener mejores elementos educativos, no nada más académicos, en donde finalmente a veces es luchar por sobrevivir, luchar por comer, luchar por que el otro no me quite lo poco que yo tengo. Sí, existe obviamente esta base estadística de que en la mayor parte de las regiones pobres existen muchos delitos, pero esto no es privativo ni prioritario. Y te lo digo así porque finalmente después de tanto tiempo que hemos tenido en México este ejercicio de la delincuencia organizada, en donde obviamente la distribución de la riqueza por la mala forma se ha tornado hacia estos grupos de poder de facto delincuenciales, en donde tienen o acaparan la mayor cantidad de riqueza, entonces ya no estamos hablando de esta condición, ¿no? de pobreza, de miseria, ¿no? Ya son los grandes grupos que mantienen un poder económico altísimo y son las delincuencias más graves. Entonces ahí ya se rompe ese estereotipo. Pero si dejamos a la mitad a la población que no pertenece ni a uno ni a otro, pues obviamente la conducta humana, cuando no tenemos este ejercicio de una moral, de un respeto a los derechos humanos, de un respeto a la autoridad, podemos incurrir en una conducta, ya intencionalmente o desafortunadamente por un hecho que no es intencional, ¿no? Sino que es por negligencia, impericia, falta de cuidado. Entonces, yo creo que la población en realidad no está exceptuada, ni podemos decir que específicamente los pobres sean los delincuentes o los que obtienen el ejercicio de la riqueza por el poderío delincuencial también solamente lo sean. A mí me parece que esto está finalmente distribuido en todos los estratos sociales. Y es corregible el quitar ese estereotipo de que la delincuencia está estancada en la pobreza. Es que yo, insisto, creo que a estas alturas, con la condición económica, con la forma en que se ha distribuido desafortunadamente el tema del ingreso, la falta de recursos, la falta de trabajo, la falta de acceso a los servicios básicos, ya casi permean la mayoría del país.
Estamos hablando de que la mayor parte de la población realmente carecemos de muchos elementos, entonces ya no podemos hablar de estratos. Me parece que ¿no? Ya esto es casi homogéneo en las necesidades sociales y por lo tanto es casi homogéneo en la generación de los delitos. Creo que ya no existe alguna otra intervención, al parecer ya no. Y ya transitamos a la conclusión, siendo ya las 11 de la mañana con 18 minutos. Gracias, abogada Rosa Aurora Espejel Prado. Por su tiempo, disposición y sensibilidad. Efectivamente, consideramos que la cultura de paz, dado que le hemos escuchado, la cultura de paz constituye un pilar fundamental en su estructura y en su actuar, como parte de su metodología de actuación. Y recordar que la abogada Rosa Aurora Espejel Prado es candidata a jueza de distrito del sistema penal acusatorio por el 6º circuito. Boleta amarilla con el número 5. Muy bien. Gracias, abogada Rosa Aurora, Magnífico. por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Nos sacamos las fotos? Sí, sí.